Hoy quiero que trabajemos un tema muy interesante, mis amados hermanos, y para eso quiero que abramos nuestras Biblias en Jueces, capítulo 11, versículo 29, y vamos a leer unos 2 o 3 pasajes del libro de Jueces, que es un texto bien interesante para el tema que vamos a trabajar hoy. Jueces, capítulo 11, versículo 29, y dice: Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y este recorrió Galaad y Manasés. De allí pasó a Mizpah de Galaad, y de Mizpah de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces Jefté hizo voto al Señor diciendo: Si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso, de los amonitas será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Vamos a leer ahora el 13:25. 13:25. En los campos de Dan, entre Sora y Estaúl, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en Sansón. Leamos, por favor, el 14:6. Estamos en el libro de los Jueces. 14:6 de Jueces. Dice así: Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Así, sin tener nada en sus manos, él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Aquí hay un asunto muy importante y es el tema que quiero que trabajemos esta mañana. El Ruach del Señor, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Quiero que hablemos un poquitico de ese tema, del Espíritu Santo. Y recordemos que el término Ruach del hebreo o el término Pneuma del griego significan lo mismo: aliento, viento. Y básicamente se refiere al aire que se mueve afuera, circulando, o también al aliento del hombre, a su respiración, a su vida, que es muy importante. Y significa viento porque para los antiguos el viento era algo misterioso. Para ellos el viento era portador de vida, portador de fecundidad, así lo entendían y así lo experimentaban. Por eso es que para el hombre primitivo la respiración se antojaba como un vehículo imprescindible de vida. Y el origen de eso era inexplicable. En ese momento ya no podían entender qué era lo que estaba pasando, pero lo que sí sabían era que era vida. Y es exactamente lo que pasa con nosotros ahora que tenemos un poco más de conocimiento. El Ruach del Señor, por eso se traduce, reitero, como espíritu. Se traduce también como viento, como aliento. Y le dije que hoy iba a hablarle del Espíritu del Señor. Pero, por favor, no espere, porque no va a suceder así. No espere que en un momento dado empiece a ministrar y en la administración empiece a hablar en lenguas. ¿Por qué no voy a hablar en lenguas? Porque no tengo el don de hablar en lenguas. Por lo menos el de lenguas angelicales, porque Dios me ha dado la sabiduría para enseñar algo de hebreo y algo de griego, que son otros idiomas, y que efectivamente cuando se habla del advenimiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, pues está hablando precisamente de esa clase de lenguas humanas, idiomas que ellos no habían aprendido y sin embargo en un momento dado empezaron a hablar. Y por eso dice la Biblia que había una cantidad de gente, de grupos étnicos con diferentes idiomas y que los escuchaban hablar en esos idiomas. Entonces, de esos otros idiomas, de las lenguas humanas, sí es posible que pueda hablar, pero de esa lengua angelicales no. Así es de que reitero, aunque voy a hablar del Espíritu Santo, no voy a hablar en lenguas. Aunque voy a hablar del Espíritu Santo, no me va a ver en un momento dado de pronto que entre en un trance, en un éxtasis, y que empiece de pronto a moverme de manera descontrolada, ¿cierto? O que empiece a danzar en el espíritu. Y no estoy diciendo que eso esté mal, está muy bien. Y son sencillamente maneras diferentes de actuar del Espíritu Santo, pero no son las únicas. El mover del Espíritu Santo en el momento del acto litúrgico, del culto, es solamente una pequeña manifestación. En todo el porcentaje, en toda esa, digamos, torta, como llamamos, que pudiésemos dividir en porcentajes de cuál es el porcentaje del actuar de Dios en el Espíritu Santo, en las lenguas, en la danza, en el moverse, como le comento, de manera de pronto estática y cosas de esas. ¿Cuál es ese porcentaje de actuar del Espíritu Santo frente a otras actuaciones que el Espíritu Santo tiene en la vida del ser humano? Y ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente esto es algo muy pequeño, pero que infortunadamente
se ha como sacado, se ha como extractado esta parte de acá y se ha considerado que eso es lo más importante y se ha considerado que eso es quizás la mayor muestra de que una persona tiene al Espíritu del Señor en su vida. Cuando, por ejemplo, una persona habla o predica, enseña y esa enseñanza cala en la mente y en el corazón de su oyente, entonces muchas veces se dice, oh, tiene al Espíritu Santo. Pero no necesariamente es así, porque para que haya una palabra de parte y parte que cale en la vida de ambos, pues sencillamente tiene que haber unas disposiciones y tiene que haber otros elementos ahí. No necesariamente porque usted una palabra del Señor no le diga nada, no necesariamente significa que ni usted no tenga el Espíritu del Señor, ni que la persona que está predicando tampoco lo tenga. No, no significa eso. Entonces quiero mostrarle algunos otros aspectos de lo que hace el Espíritu del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Así es de que quiero que hablemos precisamente de eso. Fíjese que en las religiones teístas, en las religiones donde se adora una divinidad, el viento, por ser portador de vida, se convierte fácilmente en el soplo de la vida que sale de ese Dios. ¿Para qué? Para animar la naturaleza, cuidado, para animar la naturaleza y comunicar vida al ser humano. El Espíritu del Señor está para comunicar vida al ser humano. Entonces sopló en él aliento de vida, ruaj, sopló en él el espíritu de vida. Usted sabía que todo en la naturaleza tiene entonces, todo lo que tiene vida en la naturaleza, y ojo con esto, es porque tiene el espíritu de vida del Señor, es decir, su Espíritu Santo. Todo ser humano, por tener vida, tiene en sí el Espíritu de Dios en su vida. Oh, ¿cómo me va a decir eso? Perdón, y si es un malhechor y si es una persona perversa, sí, también tiene el Espíritu del Señor en su vida. Y cuidado, porque nosotros no somos tan buenos que estemos tan distantes de esos que llamamos malos. Y yo tengo el Espíritu del Señor en mi vida. Perdón, pero no es solamente a esos que han aceptado una religión, una denominación que tienen el Espíritu. Y no son esos que hablan en lenguas los únicos que tienen el Espíritu. No, no necesariamente. Toda persona que tiene vida tiene el Espíritu del Señor en su vida. Incluso, reitero, la naturaleza, los animales tienen el Espíritu de Dios en su vida. La respiración de cada hombre entonces puede considerarse efecto de ese soplo divino que el Señor ha propuesto ya desde el Génesis en la creación del ser humano. Pero infortunadamente el concepto de espiritualidad y de actuar del Espíritu de Dios en las comunidades eclesiales en la actualidad es sencillamente que es una hostilidad respecto al cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué le estoy diciendo? Que muchas veces en las iglesias se considera que una persona tiene el Espíritu del Señor cuando tiene cierta hostilidad del cuerpo humano, es decir, cierto desprecio, porque nos han enseñado eso. El Espíritu nos vivifica nuestro espíritu. El Espíritu Santo vivifica mi espíritu y por lo tanto mi cuerpo va a quedar como en un segundo plano. No, no necesariamente, porque mi cuerpo es creación de Dios, ¿correcto? Lo que sí tenemos es que saber administrar muy bien nuestro cuerpo. Por otro lado, el tener el Espíritu Santo y una adecuada espiritualidad en las iglesias también es apartarse del mundo y preferir las experiencias interiores del alma frente a las experiencias sensibles de la comunidad, de la naturaleza. Por eso se cree que una persona es espiritual cuando está mucho en ayuno, mucho en oración, cuando esa persona está sencillamente como muy metido con el espíritu. Es que es muy espiritual. Por eso no se preocupa de los problemas de la humanidad. Es muy espiritual y por eso ni siquiera ve noticias, porque el ver noticias hace que esa espiritualidad y ese espíritu se contriste. Entonces, mejor no. Mejor oremos y ayunemos hasta cuando venga el rapto de la iglesia. Pero son asuntos equivocados. Definitivamente que no son lo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, quiere que nosotros tengamos y quiere que nosotros hagamos. Entonces, porque el Ruach del Señor es descrito como un acontecimiento de la presencia, cuidado, actuante de Dios.
el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo es sencillamente la actuación de Dios. No se trata de una propiedad esencial de Dios, sino de un modo de su presencia. Es decir, Dios está presente a través de su Espíritu en la creación, en la historia de los hombres. Es decir, Espíritu de Dios es Dios mismo. Cuidado con eso. No es solamente Espíritu de Cristo como Espíritu Redentor. Cuidado, sino que también ese es el Espíritu del Padre, es decir, es el Espíritu de la creación. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque muchas veces se cree que el Espíritu Santo empezó a actuar en el mundo y en la iglesia y en el creyente solamente hasta en el libro de Hechos, cuando se habla del advenimiento del Espíritu. No, no, el Espíritu del Señor ha estado actuando desde el mismo momento de la creación, como bien lo plantea su palabra. El Espíritu del Señor revoloteaba, aleteaba sobre la faz del abismo. Ahí, de ese Espíritu Santo, es que se está hablando aún desde ese momento de la creación. Entonces, si nosotros solamente vamos a equiparar el Espíritu Santo con Cristo y con la redención que éste otorga, y no lo vamos a asociar con la creación, pues entonces, perdón, estamos teniendo una discontinuidad radical. Nosotros no podemos seguir teniendo esa discontinuidad radical entre la redención causada por Cristo, según la teología cristiana católica y cristiana evangélica, con la creación. Cuidado. Entonces el Espíritu de Cristo no tendría nada que ver con el Ruaj de Yahvé. Por eso yo también he escuchado muchas veces incluso maestros que hablan de que no, en el Antiguo Testamento eso de espíritu no. Perdón, ¿cómo que no? Si hay una cantidad de textos y de actuar del Espíritu Santo, que entonces usted, ¿dónde va a dejar eso? ¿Cómo va a explicar todos esos textos que hablan del Espíritu? ¿O es que el Espíritu del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo Testamento? No son el mismo Espíritu. El Ruach HaKodesh del Antiguo Testamento es el que actúa también en Cristo y el que dice, me voy y dejo un consolador. Debe haber entonces una unidad de las obras de Dios en la creación y en la redención. Y en la santificación de todas las cosas. Quien está actuando ahí es el mismo Espíritu, el que actúa en la creación, el que actúa en la redención y el que actúa en la santificación de todas las cosas. Y es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el principio de la vida. El ser humano solamente accede a la vida porque Dios le insufla su soplo de vida. Le pasa, le transmite su soplo de vida. Y no solamente, reitero, en el ser humano, también eso es así en el mundo animal. El mundo animal ha sido llamado a la existencia gracias al mismo principio vital, porque una planta tiene también vida. Es la misma vida que Dios le ha dado al ser humano. ¡Wow! ¿Cómo así? Sí, sí. Es el principio de vida. El Espíritu de Dios es el principio de vida. Todo lo creado, ojo, todo lo creado se ve condenado a muerte sin remedio en cuanto Dios le niegue su espíritu de vida. ¿Por qué nosotros tenemos espíritu de vida? ¿Por qué nosotros tenemos vida? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Sin Espíritu Santo no hay vida. Y reitero, aunque esa persona esté utilizando su vida para hacer cosas incorrectas delante de la presencia del Señor, le tengo una noticia. Usted y yo también, que estamos de pronto matriculados en una iglesia, en una denominación, también hacemos muchas cosas malas. Y también tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque afortunadamente Dios no cuenta con esas categorías racionales nuestras de premio y castigo. No. Él actúa de maneras diferentes. Dios se halla presente absolutamente en todas las criaturas por medio de su Espíritu Santo. Y por lo tanto, nosotros debemos respetar la dignidad de todo lo creado. Tenemos que tener en cuenta eso. Por otro lado, también el Espíritu de Dios tuvo que ver muchísimo en cuanto a la historia de la salvación, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento. Recordemos nosotros que el concepto de salvación en el Antiguo Testamento es diferente al concepto del Nuevo Testamento. Y allá los hombres y las mujeres estaban especialmente dotados. ¿Por quién? Por el Espíritu. Los textos que leímos nosotros ahorita del libro de los Jueces
Ese libro de los jueces es el libro por excelencia del Antiguo Testamento del actuar del Espíritu Santo sobre la vida de la gente. Lo que ellos hacían, todo lo que los jueces hacían era siempre, hay textos que dicen, y el Espíritu del Señor vino por, o vino sobre Sansón, vino sobre Jefté, vino sobre Gedeón, y ellos pudieron hacer grandes cosas, ejercieron un gran liderazgo en palabra, en obra, animando guerras de liberación contra los enemigos, ¿cierto? Instaurando también en el interior un orden social, un orden moral, conforme a la voluntad divina. Y el pueblo les seguía a esos grandes líderes. Y la energía que ellos exhalaban era una energía admirable que irradiaba de esos caudillos y que los capacitaba para sus hazañas. Y cuidado, lo que se pretende en el libro de los jueces es que todo lo que ellos hicieron no pudieron hacerlo como simples seres humanos como tal, sino que lo hicieron porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Entonces tengamos en cuenta esos asuntos. Y sencillamente el pueblo les seguía y ellos podían hacer esas grandes hazañas. Ahí están textos como Jueces 6:34, como 11:29, como los textos que leímos al inicio. Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. Por ejemplo, en textos como Primero de Reyes 18:12 o Segundo de Reyes 2:16 o Génesis 41:38 también habla de esa desaparición repentina del personaje, o de la milagrosa división de las aguas del Jordán, o de la asombrosa interpretación de sueños. Todo eso son atribuciones al poder milagroso del Espíritu Santo en el texto bíblico. Recuerde que le estoy hablando del Espíritu Santo, pero que no solamente le estoy hablando del momento de la glosolalia, de la danza y del moverse de manera descontrolada, que esos son momentos de culto. Tampoco le estoy hablando de esos famosos dones del Espíritu, que son manifestaciones también del Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo no se agota en eso. Que el radio de acción del Espíritu Santo es muy amplio y le estoy mostrando otros asuntos u otros momentos en los cuales el Espíritu Santo ha estado actuando en la vida del ser humano, que no se agota en el momento del culto, porque el culto dura 2 horas, 2 veces a la semana, y el resto de tu vida, ¿qué? Dejaste al Espíritu Santo allá en la iglesia para que esté listo para ti cuando llegues otra vez al culto. ¿Y qué pasa con todas las vivencias, las experiencias? Necesitamos al Señor, a su Espíritu Santo ahí en esos momentos, en nuestra cotidianidad, a diario. Entonces, en esos momentos, lo que sí hay que notar es que, por ejemplo, en el libro de los jueces, el Espíritu Santo aparece como una fuerza divina intermitente. Entonces, ella está fuera del alcance del hombre y de repente se adueña de ese hombre. Y entonces es precisamente por eso, cuando llegan esas experiencias, que el hombre se siente enfrentado directamente con Dios. Y es un Dios soberano, es un Dios cuya majestad provoca en él no solo felicidad, y no solamente que haga todo eso que ellos hicieron en la época de los jueces, sino también que causa en el ser humano miedo y temblor. Eso es otra cosa que tiene el Espíritu Santo en nosotros, perdón. Y si ese Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas o que está presente todo el tiempo, no causa miedo y temblor, creo que debemos también lidiar con esos conceptos y decirle, Señor, hay otras cosas que necesito experimentar de tu Espíritu Santo. Por eso, por todas esas circunstancias, Israel reconoció siempre al Espíritu del Dios vivo. Que, cuidado, ojo, el Espíritu Santo, y esto tenemos que tenerlo claro, no se dedica ni allá ni acá a organizar espectáculos para la curiosidad humana, ni para suscitar emociones mediante poderes mágicos, mediante poderes taumatúrgicos. No, el Señor no hace milagros para que nosotros digamos, wow, Señor, hiciste salir el brazo que no tenía. Señor, sanaste ese vientre infértil, Señor, hiciste, y entonces nosotros hacer un espectáculo de todo eso para saciar la curiosidad humana, para motivar emociones. No. Lo que el Señor esperaba o lo que su Espíritu Santo hacía era que con sus maravillas lo único que pretendía era poner al hombre a su servicio y equiparlo para un cumplimiento de su voluntad.
sobre todo eso. El Espíritu Santo lo que quiere es que tú y yo estemos al servicio de Él y de hacer su voluntad a través de nosotros. No despertar curiosidades, no despertar shows, espectáculos, no. La acción del Espíritu encontraba en Israel, cuidado, un respeto y un temor santos. Eso también es algo que nosotros tenemos que entender del Espíritu del Señor para nuestras vidas. Así es de que el Espíritu es el órgano por el cual se hace realidad la presencia de Dios en medio de su pueblo, en el que se resumen todos los dones, todos los poderes que Dios derrama sobre su pueblo. Ahí hay textos, por ejemplo, como el Salmo 106:33, Zacarías 7:12, Isaías 34:16, Ageo capítulo 2, versículo 5. Entonces vemos cómo Dios se hace presente al pueblo mediante el Espíritu Santo. Por eso, cuidado, el Espíritu Santo es digno también de la alianza del Señor con el pueblo de Israel, de la alianza del Señor con nosotros, ¿cierto? Incluso también el Espíritu Santo en un momento dado es un espíritu de juicio y de destrucción. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Isaías 59:21, Isaías 4:4. El Espíritu de Dios es la manifestación de la autorrevelación de Dios en nosotros y para nosotros. Cuidado. Y así como Dios se ha manifestado en nosotros, y nosotros podemos conocer de Dios lo que Dios nos ha mostrado a través de su revelación, así también es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nosotros podemos conocer de Él lo que Él revela a nosotros, pero que tenemos que tener en cuenta también que hay cosas que ese Espíritu no ha revelado y por lo tanto entonces nosotros no podemos conocer de Él. No pensemos que nosotros, por más relación que tengamos con Dios y con su Espíritu Santo, le conocemos absolutamente. No. El Espíritu Santo se autorrevela a nosotros. Y esa autorrevelación significa que también deja muchas cosas escondidas. Así es de que pensar que sabemos todo acerca del Espíritu Santo, estamos en pañales. Hasta ahora estamos medio aprendiendo qué es lo que hace, cómo actúa. El Espíritu Santo, por otro lado, tenemos que entender que no es un momento de nuestra experiencia de Dios, cuidado, sino un momento de la revelación de Dios en nosotros. Cuidado con este tema. El Espíritu Santo no es un momento de nuestra experiencia con Dios, sino que es un momento de la revelación de Dios en nosotros. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo no es para tener una pequeña experiencia extática o de otro modo. Y ya, listo, Señor, entonces ya estuvo el culto bien, el predicador ministró el Espíritu, sopló y nos caímos, lloramos, nos reímos y listo. Espíritu Santo, chao, nos vemos la próxima semana. No, sino que es básicamente parte, reitero, de esa revelación de Dios en nosotros y por lo tanto no se puede agotar en las experiencias. Porque la revelación de Dios no se agota en experiencias. La revelación de Dios se agota también, va más allá al intelecto, a la relación, a la proclamación. Y entonces desde esa perspectiva tenemos que asumir ese Espíritu Santo, reitero, no como una mera experiencia temporal, pasajera, sino como algo que está presente en nuestras vidas. Tenemos que entender que el Espíritu Santo no revela al ser humano nada que este ser humano pueda ver, ni oler, ni gustar, ni experimentar sensiblemente, sino que ese Espíritu Santo más bien lo que hace es que el hombre pueda experimentar cosas que de otra manera no puede experimentar. Es decir, por ejemplo, como la eternidad de Dios, la vida eterna de Dios y cosas que se hallan mucho más allá de las fronteras de la muerte, mucho más allá de nuestra corporeidad. El Espíritu Santo está para revelarnos, reitero, cosas que de otra manera no podremos saber, ¿cierto? Y el Espíritu Santo no es solamente una cuestión relacionada con la revelación, por otro lado, sino que es una cuestión que afecta la vida y que afecta la fuente de donde ésta surge. Es decir, el Espíritu Santo es Dios mismo y el Espíritu Santo es la fuente de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y quiero que tengamos presente eso. No solamente tiene el Espíritu Santo una persona que está en X denominación o que hace ciertos ademanes o que predica de X manera. Absolutamente todos tenemos el Espíritu Santo, algunos para infortunio de ellos, otras veces para una bendición.
Por ejemplo, el Espíritu Santo hace que nosotros andemos en los estatutos, en los preceptos del Señor, en ponerlos por obra. Eso nos dice, por ejemplo, el texto de Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y dice así: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Más que, reitero, una glosolal y hablar en lenguas, más que moverse de manera descontrolada y más que llorar en un culto, el mover y el actuar de Dios y la presencia y la relación que yo tengo con el Espíritu Santo se evidencian en esto de que dice este texto, en que nosotros guardemos en los estatutos del Señor y que guardemos sus preceptos y que los pongamos por obra. Entonces yo no puedo decir, tengo al Espíritu del Señor en mi vida y estar haciendo una cantidad de cosas que no son las más adecuadas. Tampoco por hacer esas cosas tenemos que decir, no, es que ya no lo tengo, se nos fue. No, ahí está, porque ahí está la vida, entonces ahí está el Espíritu Santo. Pero por otro lado, el Señor coloca, por ejemplo, una sabiduría administrativa en José. Mire lo que dice Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, versículo 37 al 39. El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Por qué José tiene esa capacidad de lo que sabemos de interpretar esos sueños, esa gracia que tiene para con la gente y sobre todo esa sabiduría administrativa de tal manera que sale de la cárcel donde también había dado muestras de una gran administración para también, por otro lado, ir a administrar todo un país? Es el Espíritu el que le permite esa posibilidad. ¿Usted ha considerado que el Espíritu de Dios es aquel que le dota, que le capacita a usted, que le acompaña en sus labores diarias, en su empresa, en el lugar donde usted trabaja, haciendo la sopa para su familia, el almuerzo? Es el Espíritu el que te da esa capacidad. Y esto es muy importante porque se parece como que si el Espíritu de Dios solamente se mete con cosas que tienen que ver con lo que nosotros llamamos espiritualidad litúrgica, el momento del culto, ¿ya? Y pare de contar. Reitero, que entonces el Señor se queda en la iglesia y yo me voy a hacer mi vida. Perdón, llévese al Espíritu del Señor para su empresa, para su trabajo, para que cuando tenga que tomar decisiones en su trabajo, lo reconozcan como el faraón reconoce a José. Es increíble lo que el faraón dice: el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos, y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Una persona que no es ni siquiera del pueblo de Israel, una persona que se constituye posteriormente en enemigo del pueblo de Israel, está diciendo: ¿acaso hallaremos a otro en el cual esté el Espíritu de Dios? Ojo, muy seguramente aquí José no estaba hablando en lenguas. Muy seguramente no estaba llorando porque había estado en el Espíritu y entonces el Espíritu lo había quebrantado, ¿cierto? Aquí estaba mostrando sus capacidades administrativas, pero aquí lo está reconociendo el faraón como un obrar del Espíritu de Dios en la vida de él. ¿Qué es lo que haces tú de manera profesional? ¿Eres médico, abogado, ingeniero, agricultor o carpintero o mecánico? Ahí Dios puede guiarte para eso, porque es que el Espíritu Santo trabaja, capacita para trabajos técnicos. Mire lo que dice, por ejemplo, el Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 5. Habló el Señor a Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Fíjese, ¿para qué le ha dado el Espíritu Santo? Para inventar diseños, para trabajar en la orfebrería, la piedra, la madera. Entonces, no pensemos que el Espíritu Santo solamente se limita a eso. Ampliemos un poquito para nosotros, para nuestro entendimiento, lo que hace el Espíritu Santo en la vida de aquel que se dispone. Trabajos técnicos, trabajos administrativos. Y ahí estaba el Espíritu Santo actuando. Mire lo que dice en el Éxodo 35, 31. Y lo ha llenado. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Es el texto que habíamos leído, es una repetición. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Fíjese, lo ha llenado el Espíritu de Dios. ¿Y lo llenó para qué? ¿Para predicar? No. ¿Para sanar? No. Para impartir en ellos el Espíritu Santo, y que cuando lo impartiera, entonces la gente empezaba a lo que nosotros comúnmente decimos el actuar de Dios en el Espíritu Santo. No. Lo investió con su Espíritu Santo para que él pudiese trabajar en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Ahí está. Y ha puesto en su corazón el don de enseñar. Fíjese, el don de enseñar, y no solamente enseñar un domingo en la mañana en la iglesia, el don de enseñar a otros a hacer esos trabajos técnicos que el mismo Espíritu le había enseñado a él. El Espíritu del Señor no se agota en esa perspectiva. El Espíritu del Señor, por ejemplo, obra en el libro de Números, un texto bastante interesante. Números capítulo 11, versículos 25 y 26, y dice: entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos, y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. En el campamento habían quedado 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisar a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío, Moisés, no se los permitas. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Acá hay un tema bien interesante, el Señor colocando su espíritu de profecía sobre otras personas. Pero cuidado, había 2 que se habían quedado por allá, en el campamento, que no fueron al tabernáculo. Y allá en el campamento, allá profetizaron. Pensamos nosotros que nosotros tenemos contrato de exclusividad con el Espíritu Santo. Se piensa a veces que ciertos rótulos, ciertas denominaciones, esos sí tienen el Espíritu Santo. Y esos otros de allá, no, esos son pura letra. Esos no tienen el Espíritu Santo. Perdón, el hecho de que el Espíritu Santo se mueva en esta iglesia de una manera diferente a esta otra, no significa que uno de los 2 sí tiene el Espíritu Santo y que el otro no. No significa que uno tiene más unción y que el otro no. No significa que uno tiene más fuego y el otro no. No significa absolutamente nada de eso. No permitamos que las maneras, que las formas en las cuales nosotros hemos encasillado al Espíritu Santo sean o se constituyan en ese dogma y en esa doctrina que si algo se sale de ahí, entonces no es correcto, porque el Espíritu Santo tiene que manifestarse como me enseñaron a mí, como se manifiesta en mi iglesia. En el momento de la prédica, y luego el pastor predica y entonces empieza a ministrar, y es ahí cuando el Espíritu Santo... No, perdón, no es así. Ninguno tenemos contrato de exclusividad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede manifestar en alguien aunque no vaya a mi iglesia, aunque no pertenezca a mi denominación.
aunque no pertenezca a mi religión. ¿Quién te dijo que el Espíritu Santo se deja encasillar y se deja rotular con los apellidos que nosotros tenemos? Y cuando hablo de apellidos, hablo es de las diferentes denominaciones, que eso es una cosa impresionante en la actualidad, tan divididos, tan atomizados. Entendamos que el Espíritu Santo sencillamente tiene una manera de actuar con uno y con otro, y la manera que tiene de actuar conmigo no es la misma manera que tiene de actuar con esa otra persona. Y yo de ninguna manera puedo encasillarlo y puedo decirle, Señor, Espíritu Santo, a ver, vamos como ubicándonos, por favor, recuerde que aquí en esta iglesia no hacemos esto, aunque muchas veces infortunadamente tomamos esa situación y no dejamos, porque es que acá somos bautistas, perdón, ¿me vas a hablar en lenguas aquí en la iglesia bautista? Sí, y si el Espíritu Santo quiere que somos usted y yo por ser bautistas lo suficientemente poderosos o con la suficiente autoridad para decirle un momento, aquí no me hablan lenguas. Si eso ha pasado, por favor, tenemos que corregirnos, apreciados bautistas. Pero si eso ha pasado también, por otro lado, en otras denominaciones en las cuales se dice, somos los únicos que tenemos al Espíritu Santo, porque es que mire cómo se habla lenguas. Perdón, creo que tenemos que ampliar el concepto de Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo pretendemos encasillarlo? Aunque no esté en mi iglesia, esa persona tiene una manifestación del Espíritu del Señor. Quizás no es la que yo quiero, quizás no es la que me parece a mí, pero muy seguramente sí es la que le parece a él. Muy seguramente sí es ese mover del Espíritu Santo en la vida de esas personas y en la vida del ser humano. Démosle un chance, démosle más apertura al Espíritu Santo. No lo sigamos encasillando que tiene que ser como yo considero que es y que si no es así está mal. Démosle la oportunidad al Señor de actuar a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en el mundo a través de nosotros, abanderando procesos sociales, porque el Espíritu Santo se mueve socialmente, abanderando esos procesos y diciéndole, Señor, ¿cuál es ese proceso que quieres que yo abandere? ¿Qué quieres que hable contra la corrupción en Colombia que tan fuerte que está? Cuidado, necesitamos del Espíritu Santo para hablar de eso, para abanderar esos procesos, del fracking, de la muerte de los líderes sociales, de los alimentos transgénicos, de esta economía neocapitalista que cada vez nos vuelve más pobres. Se necesita el Espíritu Santo para hablar de eso. Y verás una persona que abandera sus procesos y que de pronto nunca lo ves escuchar hablando en lengua ni moviéndose de manera descontrolada porque es que está bajo la influencia del Espíritu Santo. No, se necesita tanto Espíritu Santo para decirle al corrupto lo que estás haciendo está mal. Se necesita Espíritu Santo de una manera tan fuerte para decirle a los dueños de los bancos, eso que están haciendo está equivocado, porque Dios no está de acuerdo con que se siga explotando y subyugando. Necesitamos esos otros moveres, esos otros sentires del Espíritu Santo, que no son otro Espíritu Santo diferente, es el mismo Espíritu Santo, pero actuando con otras cosas que de pronto yo no he experimentado. Así es de que es muy posible que el Espíritu Santo esté esperando que nosotros le demos la oportunidad como iglesia de actuar de maneras diferentes y que es muy posible que cosas que nosotros como iglesia deberíamos estar haciendo porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y sacamos pecho de eso, pero a la final no hacemos algunas cosas que deberíamos estar haciendo. Gente que decimos, ese está muerto espiritualmente, las está haciendo mejor que nosotros. Y entonces, ¿qué decimos ahí? Que el Espíritu Santo, ¿qué? O sea, lo que él está haciendo no es del Espíritu Santo, pero sí está defendiendo los principios divinos. Entonces, ¿cómo lo hace esa persona? ¿Cómo lo hace? Hay que tener en cuenta sus conceptos y que el Señor nos guíe para hacerlo de la mejor manera. Necesitamos el Espíritu del Señor en nuestras vidas, que Él haga como Él quiera, no como yo quiero, ni como a mí me parezca. Señor, tu palabra es una espada que habla mi vida. Ayúdame, Señor, a romper tantos esquemas mentales y a entender, Padre, que no va a actuar tu Espíritu Santo como yo quiero, como yo considero, como debe ser, como me enseñaron. Que eres autónomo, que eres soberano, dador de la vida, creador del universo y que como tal actúas, Señor amado, en nosotros. Padre, guíanos, Señor amado, a reconocerte, Espíritu Santo, en todo tu esplendor.
o por lo menos en lo que por tu revelación nos permites conocer, y que nosotros podamos entender que tu actuar no se agota en el acto litúrgico, que tu actuar no se agota, Señor amado, en lo que estamos, en ese pequeño reducto de lo que nosotros llamamos el mover del Espíritu. Guíanos, maravilloso Dios, a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo, para tu gloria y honra. Gracias, oh Dios, porque hablas a mi vida y reconozco, Señor, que necesito dar más libertad a tu Espíritu Santo. No para sencillamente lo que usualmente se trabaja y se traduce como mover del Espíritu Santo, sino en toda la amplitud que tienes y cómo te mueves y cómo te has movido a través de la historia, para tu gloria y honra, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos muy pronto para nuevas enseñanzas de la palabra del Señor. Cuídense mucho, les amamos. Dios les bendiga.